Ver doble es el síntoma habitual de una desalineación de los ojos. Este estrabismo agudo puede ser un síntoma neurológico, pero no siempre. ¿Quieres saber en qué consiste la diplopia binocular? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 10 de octubre de 2025. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 9 de la 9ª temporada, correspondiente al mes de octubre de 2025. En el tema principal de hoy vamos a completar una especie de miniserie o un tema que empezamos hace 2 episodios. En el episodio de agosto de este año, hace 2 programas, en el número 8, estuvimos hablando de diplopia binocular, cuando una persona ve doble y la causa está dentro del propio ojo. Y hoy vamos a hablar de la otra parte, y así completamos la explicación de un síntoma que no es tan infrecuente, que se ve con relativa frecuencia, que es la diplopia. La diplopia puede ser monocular, lo que explicamos hace 2 programas, y lo más frecuente es que sea binocular, que hace falta que estén los 2 ojos abiertos, trabajando a la vez, para ver doble. Hoy explicaremos en el tema principal la diplopia binocular y con esto hemos explicado todas las diplopias posibles, todas las formas posibles en las que una persona puede ver doble, un objeto lo puede ver 2 veces, por lo tanto ya habríamos completado este síntoma con estos 2 episodios. Pero antes de hablar de eso, en la parte de noticias vamos a hablar de un estudio que encuentra una correlación entre la aparición de cataratas y un tipo concreto de obesidad. Veremos que la relación no es tan clara o tan directa o tan fácil entre obesidad y el desarrollo de cataratas. De hecho, en la práctica clínica no se nota en exceso. En principio, las cataratas seniles aparecen por la edad. Hay diferencias entre unas personas y otras y la obesidad no se ve como una causa muy clara en la práctica clínica. Entonces veremos qué aporta este nuevo estudio porque hay muchos matices dentro del concepto de obesidad. Y por último, en el apartado de preguntas de los oyentes, vamos a hablar de fijación excéntrica. Veremos que es un tema que tiene relación con el tema principal. Explicaré los conceptos de fijación normal, fijación central, fijación estable y cómo puede ser eso alterado en ese concepto de fijación excéntrica y cómo una cosa será la teoría y otra será la práctica de cómo usamos o no usamos este concepto en la práctica. La catarata, la opacidad de la lente que tenemos dentro del ojo, del cristalino, es un tema muy importante de la oftalmología y de la medicina en general. La cirugía de cataratas, solucionar este problema de que se nos opacifique el cristalino, es la cirugía más importante de largo de la oftalmología y una de las más importantes de la medicina y además unas de las mejores, de las que da mejores resultados.
donde el balance y riesgo-beneficio pues es súper favorable para el paciente. Existen diversos tipos de causas. Existe la catarata congénita, catarata metabólica, catarata traumática. Hay diversas causas que pueden producir que ese cristalino se haga opaco, pero la más importante en diferencia es lo que se llama catarata senil, la catarata que va apareciendo con la edad por un deterioro o unos cambios dentro de ese cristalino que hace que ya no sea transparente. Y de hecho, cuando hablamos de cataratas, directamente, si no lo especificamos, estamos hablando de la catarata senil, que ya aparece a partir de los 50, sobre todo a partir de los 60 años, pero que existe gran variabilidad en cómo se desarrolla y lo rápido que avanza, dentro de que estamos ya hablando de una edad más avanzada. Aunque el término de catarata senil pues habla de que el factor más importante es por supuesto la edad, esta variabilidad entre diferentes personas nos haría indicar que hay algunos factores. Podríamos hablar de factores genéticos, pero esos de momento no podemos cambiarlos. Nos interesan más los factores ambientales, porque dentro de esta catarata senil, con características seniles y que no aparece en personas realmente jóvenes, hay personas que con 80-85 años o mayores no tienen una catarata muy desarrollada y pueden seguir haciendo vida normal sin operarse de cataratas, y otras personas mucho antes, con 60 y pocos años, pues ya hay que operarlas de cataratas porque ya tienen esa catarata senil, la tienen más avanzada. Entonces se han buscado diversos factores que puedan afectar a este desarrollo de la catarata que nos aparece con la edad, la catarata senil. Esta búsqueda se lleva haciendo desde hace muchos años y ha sido una búsqueda poco fructífera, o por lo menos cuando las hipótesis, que ha habido muchas, se han sometido al escrutinio, a un estudio más detallado, a lo que se llama medicina basada en la evidencia, las pruebas reales de que estos diversos factores realmente produzcan o aceleren la catarata senil han sido muchas veces decepcionantes. Se ha hablado de la luz solar y de hecho se sigue diciendo que mucha luz solar produce cataratas. No está tan claro, por lo menos en los medios o en los entornos, vamos a decir, desarrollados. En países desarrollados no se ha demostrado claramente que exponerse a la luz solar acelere las cataratas, a pesar de que podemos seguir leyendo esa, vamos a decir, falacia o esa incorrección o esa falsedad en muchos medios. Eso no está correctamente demostrado, por lo menos en entornos donde nos solemos mover la mayor parte de los oyentes, en países más o menos desarrollados. También se han relacionado con diversas enfermedades. Es cierto que los diabéticos pueden desarrollar cataratas antes, los miopes pueden desarrollar cataratas antes, pero hemos fracasado en encontrar otras relaciones, otros factores de riesgo, concretamente la obesidad y problemas relacionados tipo síndrome metabólico, hipertensión, hipercolesterolemia. Estos factores de riesgo en general vasculares que se van relacionando entre ellos, que producen pues, muchas enfermedades, producen, vamos a decirlo así, un envejecimiento acelerado y producen un estado inflamatorio general. Se producen moléculas y mediadores inflamatorios generales en el cuerpo. Ha habido la hipótesis de que si se produce una aceleración del envejecimiento y las cataratas, la opacidad del cristalino es por el envejecimiento, estos síndromes, esta obesidad y estas alteraciones de tipo factores de riesgo relacionados del colesterol, del azúcar, la diabetes, la hipertensión, se ha querido buscar una relación entre estos factores y el desarrollo de cataratas. Y la relación no ha estado bien establecida, por lo menos hasta ahora. Y veremos que no es tan fácil como decir obesidad igual a catarata precoz. No es para nada eso. Veremos que en este estudio han tenido que hilar mucho más fino. Dejaré el enlace de este estudio en las notas del programa y sí que encuentran en este caso una correlación positiva entre desarrollo de cataratas y, concretamente, grasa visceral, o un parámetro que nos está hablando de la grasa visceral. Es importante separar
estos diferentes conceptos dentro de la obesidad y el sobrepeso, se produce acumulación de grasa. Pero la acumulación de grasa no es similar en todas las personas. Posiblemente este patrón en el que adquirimos y aumentamos nuestra grasa también sea diferente no solo entre personas, sino en nuestro estilo de vida, qué es lo que comemos y cómo nos movemos, si somos más o menos sedentarios. ¿Por qué? Porque no simplemente es coger grasa. Cuando nuestro balance energético es positivo, cuando comemos más calorías de las que gastamos, pues acumulamos grasa. No acumulamos siempre la grasa de la misma manera cuando este balance es positivo, de que no gastamos toda la energía que consumimos. Puede ser una obesidad que se llama central y otra que se llama periférica. La obesidad de tipo central es que la grasa se acumula más que nada en el tronco, normalmente en la cintura, en el abdomen. La obesidad periférica se refiere más a la que se acumula alrededor de los glúteos, los miembros inferiores, por decirlo así, fuera del tronco. Y además de que existe este concepto de obesidad central y periférica, que más o menos es fácilmente visible, podemos ver cómo se va concentrando en qué partes del cuerpo. Una división más importante es la grasa periférica y la grasa visceral. Si la grasa se acumula en el tejido subcutáneo, bajo la piel, que es la grasa más evidente, más fácil de ver, o esta grasa se acumula alrededor de las vísceras, por ejemplo, abdominales. Esto es más difícil de ver. Es cierto que la obesidad de tipo central, la que se acumula alrededor de la barriga, del abdomen, suele estar más relacionada con el aumento de grasa visceral, y al revés, la obesidad que se acumula en los miembros, en las piernas, en los glúteos, no tiene igual tanta relación con la grasa visceral. Pero no siempre es así. Podríamos ver personas que tienen mucho perímetro abdominal y puede ser casi toda la grasa subcutánea. Vamos a llamarla obesidad sobrepeso saludable, dentro de que, tenemos que entender que esa obesidad no es saludable de por sí, pero en comparación, si acumulamos grasa subcutánea en comparación con acumular la grasa visceral, debajo de la piel es más saludable que cuando esa grasa se acumula en las vísceras. Medir la grasa visceral no es fácil, existen diversas formas de hacerlo, pero en este estudio, que han tenido que coger gran número de sujetos, gran número de participantes, no han hecho un cálculo directo de la grasa visceral, sino que han utilizado un parámetro más complejo de calcular que al parecer se relaciona directamente con esta grasa visceral, porque hace medidas antropométricas, hace medidas de talla, de peso, pero también tiene en cuenta parámetros analíticos, parámetros que tienen que ver con el colesterol, con la glucosa, con los triglicéridos, que son la grasa que va en sangre, y al parecer estas medidas analíticas, más las medidas que estamos diciendo de peso, etcétera, sí que se relacionan con la grasa visceral, aunque no la estamos midiendo directamente. Este parámetro, para que un poco le interese leer más sobre este tema, se llama METS, un guioncito, y VF, el METS-VF. Y es el resultado de aplicar una fórmula más o menos compleja, en la cual como parámetros hay que poner la glucosa en ayunas, los triglicéridos en ayunas, el colesterol HDL, el que llaman colesterol bueno. También como medidas corporales utilizan la circunferencia de cintura, la proporción cintura-cadera, el sexo y la edad. Lo que han encontrado después de hacer este estudio, viendo a lo largo del tiempo cómo se va desarrollando las cataratas y comparando grupos con este índice de grasa visceral bajos y un índice más alto, y hay una diferencia clara en este desarrollo de la catarata normal. Estamos hablando de una catarata senil. Entonces hay una relación positiva entre este índice y la catarata. Han medido no solo este índice, han utilizado varios índices y han comparado qué índice es mejor. Por eso este índice, el METS-VF, es el mejor índice, el que predice mejor o se relaciona mejor con la aparición de cataratas. ¿Qué otras medidas han comparado? Bueno, pues el índice de masa corporal es un índice
famoso para evaluar de forma somera o grosera el estado de obesidad o sobrepeso. Y ya sabéis que lo que compara es la altura en centímetros con el peso en kilos, y también han utilizado otras medidas como el perímetro de cintura, ellos solo, pero las relaciones de estos índices y alguno más es mucho más débil. O sea que predecir la aparición de cataratas solo con el índice de masa corporal, incluso solo con el perímetro de cintura, no es suficiente. Hay una relación muy débil. Es por eso que decía al principio en la introducción que la obesidad, así vista a grandes rasgos, ver que una persona es más o menos obesa o tiene más o menos sobrepeso y relacionarlo con que tenga más o menos cataratas, en la práctica clínica no se ve, no se nota. Tenemos a personas con sobrepeso evidente, que los ves en la consulta, que son más anchos, que tienen un perímetro de cintura o que acumulan grasa y que acaban con cataratas muy tarde, y otras personas que no tienen tanto sobrepeso, que tienen la catarata bastante antes. O sea que en la práctica clínica no se percibe esa obesidad como un factor de riesgo, por lo menos muy relevante, para que lo notemos en la práctica clínica, aunque no estemos haciendo números, no es la sensación. Y es que efectivamente la obesidad o estos parámetros como el índice de masa corporal o solo el perímetro abdominal no son buenos predictores, son unos predictores muy débiles. Tiene que ser este parámetro que une medidas corporales, pero también tiene en cuenta la edad, tiene en cuenta el sexo y, lo más importante, estos parámetros metabólicos de glucosa, triglicéridos, colesterol, para que haya una relación buena y podamos predecir si se va a desarrollar cataratas o no. El estudio también nos indica que sería útil reducir esta grasa visceral para disminuir el riesgo de cataratas y el riesgo de otras muchas enfermedades más importantes que las cataratas, lógicamente. También estudia el papel que puede tener el ejercicio físico como protección contra el desarrollo precoz de las cataratas y otras muchas cosas, por supuesto, pero como estamos hablando de cataratas, y vemos que sí, que el ejercicio físico moderado puede tener cierto papel protector para controlar y contener esta obesidad, vamos a llamarla mala. Pero ojo, estamos hablando del ejercicio físico moderado, porque el ejercicio físico intenso puede perder su papel protector, porque esta grasa visceral, esta obesidad, vamos a llamarla mala, induce al cuerpo a un estado inflamatorio crónico que afecta a muchos órganos, incluido el cristalino. Pero un ejercicio excesivo también puede producir un estado inflamatorio, con lo cual lo ideal es un ejercicio físico moderado que produce un descenso de esta grasa mala, pero sin pasarnos. Esto no cambia mucho recomendaciones globales. Ya sabemos que este tipo de obesidad, que está relacionado con el sedentarismo y con las alteraciones del colesterol, de los triglicéridos, del azúcar, pues ya sabemos que esto produce enfermedades de todo tipo y que el estilo de vida saludable pasa por eso, por luchar contra el sedentarismo, mantener un ejercicio físico moderado. Esos parámetros analíticos nos avisan de que las cosas van bien, van mal, tener bien estos triglicéridos, el colesterol y el azúcar nos habla de que estamos más sanos. Eso ya lo sabemos, no nos cambia mucho las recomendaciones generales. Simplemente ahora saber que la catarata senil, lo que vamos a padecer a partir de los 50-60 años, lo rápido que avancen las cataratas también tiene que ver con estos factores de riesgo de la salud que, por otra parte, ya los conocemos desde hace tiempo. Hace 2 episodios, en el episodio de agosto, el número 8 de esta 9ª temporada, estuvimos hablando de la diplopia monocular. Eso significa que la persona, el paciente que sufre esta diplopia, ve 2 objetos, o mejor dicho, un objeto que existe en la realidad, lo ve duplicado. Y en este caso, lo que explicamos el otro día, la causa estaba dentro del propio ojo. Por lo tanto, si el problema está, por ejemplo, en el ojo derecho, si nos tapamos el ojo izquierdo, seguiremos viendo doble.
Hoy vamos a hablar de la diplopia binocular, que el concepto es el mismo, diplopia, un objeto que existe en la realidad lo vemos duplicado, vemos dos objetos donde realmente solo hay uno. Pero en este caso necesitamos la participación simultánea de los dos ojos. Si vemos dobles y tapando cualquiera de los dos ojos desaparece la visión doble, pues es que tenemos diplopia binocular. Hay una pequeña confusión que podemos llegar a tener, y es que podemos tener diplopia monocular de los dos ojos. ¿Eso qué quiere decir? Que el ojo izquierdo puede ver doble él solo y el derecho puede ver doble él solo. Es decir, vemos doble, tapamos el ojo izquierdo, seguimos viendo doble, tapamos el ojo derecho, seguimos viendo doble. O sea que tenemos un problema, un astigmatismo, por poner un ejemplo fácil, en los dos ojos. Y entonces vemos doble tanto cuando el izquierdo está solo como cuando el derecho está solo. Esta diplopia monocular de los dos ojos no es diplopia binocular, es diplopia monocular. El problema está dentro del ojo, un solo ojo hace que vea doble, lo que pasa es que ese problema está en ambos ojos. La diplopia binocular no tiene nada que ver, al ojo por dentro no le pasa nada, y cuando estamos mirando con un ojo solo, no vemos doble. Es cuando están los dos ojos participando, cuando tenemos visión simultánea de ambos ojos, que es cuando vemos doble. En el otro programa hicimos el diagnóstico diferencial entre monocular y binocular. ¿Qué pistas o qué exploraciones o qué cosas podemos hacer cuando el paciente ve doble? Podemos diferenciar si el problema es monocular o binocular, porque el estudio es totalmente diferente. En el monocular es una causa intraocular. Tenemos que ver pues, si es un astigmatismo, si es una catarata, si es un problema de córnea, ese tipo de cosas. Y si el problema es binocular, es un problema más de coordinación de las imágenes que da cada ojo. El estudio es diferente y el diagnóstico diferencial, las pistas para separar entre mono y binocular, lo dimos en el programa pasado, con lo cual hoy no me detengo en ello, podemos seguir un poco más adelante. Hay varias causas que pueden producir diplopia binocular. En otras ocasiones me centro en la causa más frecuente y la explico al principio, y al final hablo de causas más extrañas. Hoy lo voy a hacer al revés. Voy a hablar un momento de las causas raras de la diplopia binocular, las explico de un momento y ya me olvido de ellas, las dejo aparte y me concentro en la causa más importante. ¿Cuáles son estas causas extrañas y muy poco frecuentes de diplopia binocular y que no vemos casi nunca? Bueno, pues son las que no son debidas a un estrabismo. Una diplopia binocular casi siempre significa estrabismo, pero no siempre. Entonces vamos a ver estas pocas excepciones en las cuales el paciente ve doble con los dos ojos, necesitamos la participación de los dos ojos, pero no hay un estrabismo, los ojos están perfectamente alineados. Esto puede ocurrir cuando hay una distorsión grave de una de las dos imágenes. Por ejemplo, cuando tenemos problemas en la mácula, en el centro de la retina, lo que llamamos maculopatías. Si, por ejemplo, una maculopatía produce una distorsión grave de la imagen, una metamorfopsia, por ejemplo, eso significa que en el ojo donde tenemos este problema en la mácula, esta maculopatía, vemos las cosas muy distorsionadas, están como las líneas y los perfiles muy torcidos, muy distorsionados. Eso significa que en el cerebro, cuando tenemos que hacer la fusión de imágenes, cuando tenemos la imagen del ojo derecho y la imagen del ojo izquierdo, ambas máculas tienen que corresponder en el espacio. Cuando estamos mirando un objeto, vamos a imaginar que estamos viendo un bolígrafo. Pues el bolígrafo está proyectado en el centro del campo visual de ambos ojos y el cerebro lo que tiene que hacer es ambas imágenes fusionarlas en una. El bolígrafo que percibimos en el izquierdo y el bolígrafo que percibimos en el ojo derecho, tenemos que unirlas. Vamos a suponer que tenemos la maculopatía en el ojo derecho. Ese bolígrafo aparece distorsionado, en vez de verse en líneas rectas está muy torcido. Como está tan torcido, no podemos fusionarlo, no podemos unir esa información con la imagen del ojo izquierdo donde vemos el bolígrafo recto. Y entonces la percepción es que en el mismo punto del espacio vemos el bolígrafo a la vez recto y a la vez totalmente distorsionado y torcido. Entonces vemos dobles, vemos dos bolígrafos superpuestos en el mismo sitio, pero no vemos uno, vemos dos, uno recto y uno torcido. Eso podría ser una causa de visión doble.
Aunque sí que es cierto que algunos pacientes lo perciben así y te pueden decir que ven doble, ven dos objetos. Normalmente los pacientes se quejan de que ven distorsionado, no se quejan de ver doble dos objetos totalmente separados, sino, bueno, pues eso, que ven borroso, ven distorsionado, aunque realmente están teniendo una percepción simultánea del objeto, tanto bien como mal. Y se pueden quejar de diplopia, de visión doble, aunque se suelen quejar más simplemente de que ven mal y que ven distorsionado. La otra causa extraña de ver doble se llama aniseiconia. Aniseiconia significa que la imagen proyectada en la retina en cada uno de los dos ojos no tiene el mismo tamaño. Esto sucede principalmente cuando hay una gran diferencia de graduación entre un ojo y en el otro. Vamos a suponer que un ojo tiene una dioptría de miopía y el otro ojo tiene 10 dioptrías de miopía. Cuando ponemos las gafas, el ojo que tiene una sola dioptría llega la imagen nítida a la retina al colocar las gafas y ese cristal de una dioptría de corrección en gafas apenas distorsiona la imagen. La imagen proyectada es muy parecida a la imagen que tiene en la retina una persona que no tiene miopía. Por el contrario, el ojo que tiene 10 dioptrías, y le hemos puesto una lente de miopía de 10 dioptrías, también la imagen llega nítida, pero este cristal de -10, de 10 dioptrías de miopía, distorsiona la imagen, la hace más pequeñita. En consecuencia, la imagen que se proyecta en la retina de ese ojo muy miope, cuando lleva las gafas, es nítida, pero es más pequeñita que lo normal, que lo esperable. Entonces, si estamos mirando, por poner el ejemplo anterior, un bolígrafo, el bolígrafo se proyecta de forma nítida en la mácula de ambos ojos y está en la misma posición, porque los ojos no tienen estrabismo, están mirando exactamente al mismo sitio. Entonces el cerebro tiene la proyección de ambos bolígrafos en la misma posición espacial, pero un bolígrafo es más grande que otro. Y entonces a veces no podemos fusionarlo. No puede dar como resultado una imagen única y vemos simultáneamente en la misma posición del espacio un bolígrafo grande y un bolígrafo pequeño, o el objeto que estemos mirando. Eso sería una diplopia binocular, pero no por estrabismo, sino por aniseiconia. Hay que destacar que esto no ocurre cuando el paciente tiene aniseiconia desde la infancia, porque digamos que los mecanismos neurológicos se han adaptado a ella. Eso sucede más en los casos de aniseiconia que aparece en el adulto, aniseiconia aguda. Y tenemos diversas formas de solucionarlo. Quitando estas dos excepciones, donde se percibe visión doble, pero no hay un estrabismo, lo más frecuente, con mucho, es que esta visión doble se debe a un estrabismo. De hecho, en la práctica, aunque ya hemos visto que hay excepciones, en la práctica solemos explicar si una persona ve doble y es binocular, es decir, la visión doble desaparece al tapar cualquiera de los dos ojos, hay un estrabismo. Pero es importante entender que tiene que ser un estrabismo que aparece en el adulto o, si es un estrabismo de la infancia, se ha descompensado, ha aumentado o ha cambiado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estrabismos aparecen en la infancia y si no se ha solucionado, el adulto que de niño torcía los ojos, pues el adulto sigue torciendo los ojos, pero normalmente esos adultos con estrabismos de la infancia no ven doble. O sea, que si bien el síntoma de diplopia habitualmente es debido a un estrabismo, la mayor parte de los estrabismos no ven doble. Un estrabismo supone eso, que los ojos no están alineados, no están mirando al mismo punto. Y entonces el cerebro percibe doble imagen, doble visión, porque un objeto concreto no cae en una localización en el campo visual que sea correspondiente. Vamos a suponer que una persona tiene el ojo desviado y con el ojo recto, con el ojo que estamos enfocando y está centrado, estamos mirando un objeto, por ejemplo, el bolígrafo. Estamos mirando un bolígrafo que tenemos delante nuestro y con el ojo izquierdo, por ejemplo, es el que está centrado, el que no está torcido, y entonces estamos mirando al bolígrafo. Ese bolígrafo cae en el centro de nuestro campo visual, en la parte de la retina que comentábamos antes que sería la mácula. El ojo derecho
está desviado. Eso quiere decir que no está orientado hacia el bolígrafo. Por lo tanto, el bolígrafo no cae en el centro del campo visual del ojo derecho. Vamos a suponer que cae en el campo visual que corresponde a la derecha. Entonces tenemos, cuando el cerebro recibe los dos campos visuales, que el bolígrafo está en el centro de nuestra visión, en el ojo izquierdo, y está a la derecha cuando miramos con el ojo derecho. Entonces percibimos simultáneamente esos dos objetos en dos puntos diferentes, dos puntos del espacio diferentes. Esto no ocurre en la infancia porque el cerebro y los mecanismos visuales tienen mucha plasticidad, se adaptan a los problemas como no lo hace el cerebro adulto en general. ¿Y qué es lo que pasa? Se produce lo que se llama un escotoma. En el ojo que está desviado, la zona donde se proyecta esa imagen, que produciría una imagen doble, se borra, se desactiva. No es un escotoma absoluto. Cuando estamos mirando solo con el ojo desviado, tapamos el ojo bueno para ver con el ojo malo, no se produce un escotoma. Ahí tiene el campo visual completo. Pero cuando estamos en situación de visión binocular, cuando utilizamos los dos ojos a la vez, precisamente para evitar la visión doble, se activa esa especie de escotoma, desactivamos esa zona del campo visual que nos haría ver doble y así pues los niños y los estrabismos que tienen los adultos, pero desde la infancia normalmente no ven doble. Sin embargo, si el estrabismo aparece de nuevas en el adulto, el cerebro del adulto no tiene esa capacidad para desconectar zonas del campo visual cuando le conviene. No tiene esa plasticidad cerebral para producir escotomas de supresión, que se llaman así. O por lo menos no tiene mucha capacidad. Existen excepciones, pero vamos a un poco generalizar. Entonces, se ve doble. Ya estamos entonces en disposición de ver cuáles son los diferentes estrabismos que pueden producir doble. Primero, si un estrabismo de la infancia, que más o menos ha estado estable durante mucho tiempo, pero en un momento de la vida del adulto el estrabismo va a más, aumenta el ángulo, esa proyección del objeto que tiene que estar centrado y no lo está, cuando se sale del escotoma de supresión, entonces vemos doble. Quiero decir, por ejemplo, una persona desvía el ojo hacia afuera 20 grados y lo ha torcido 20 grados desde la infancia, toda la vida. Bueno, pues tiene un escotoma de supresión que va desde el centro del campo visual, del ojo desviado, hasta los 20 grados. Vamos a suponer eso, que con 30 o con 40 años, por la causa que sea, el estrabismo empeora y en vez de ser de 20 grados, ahora es de 30 grados. Ahora, la imagen que tendría que estar centrada, la imagen que estamos enfocando con el ojo bueno, aparece proyectada ya no a 20 grados desviada, sino está proyectada 30 grados en el campo visual del ojo desviado. Pues ya se nos ha salido de ese escotoma de supresión que hemos desarrollado en la infancia. Por lo tanto, podría ser que viéramos doble por un estrabismo de la infancia, pero que ha empeorado, que se ha descompensado. Eso sería un ejemplo típico de un estrabismo en la infancia que puede producir visión doble precisamente por eso, porque ha ido a más. Esto puede pasar, pero sí que es cierto que la mayor parte de los estrabismos que producen visión doble son estrabismos del adulto, que aparecen de nuevo, por vez primera, ya en la vida adulta. Y entonces instantáneamente aparece visión doble porque aquí no hay escotomas de supresión que valgan. Aun con eso, aunque pueda aparecer este estrabismo en el adulto, también puede pasar que las causas sean antiguas, sean incluso desde la infancia. Podría haber una tendencia al estrabismo que durante la infancia y durante la juventud no se ha descompensado y los ojos no se han desalinado en ningún momento, y del adulto se ha descompensado, pero antes no tenía estrabismo en ningún momento. Una causa típica es lo que llamamos una paresia crónica del cuarto par craneal. Con ese nombre tan feo, estoy diciendo una causa súper frecuente de estrabismo en los cuales uno de los nervios que van a los músculos del ojo, concretamente el número 4, por eso el cuarto par, va a un músculo concreto que se llama oblicuo superior. Este oblicuo superior es uno de los 6 músculos que tiene cada ojo para hacer los movimientos. Para mirar arriba, abajo, izquierda, derecha, e incluso para hacer otros movimientos rotatorios, tenemos 6 músculos por cada ojo. Bueno, pues uno de ellos es el oblicuo superior. Y cuando tenemos un problema en este nervio, puede ser que este oblicuo superior sea más débil y no funcione correctamente al 100% de su rendimiento,
Pues desde que tenemos el problema, muchas veces desde la infancia. Pero eso no quiere decir que veamos doble. Significa que en algunas posiciones y en algunos movimientos tenemos algunas dificultades, pero el resto de los músculos más o menos lo compensan y hay mecanismos compensadores para que esa tendencia de que aparezca un estrabismo, de que uno de los dos ojos se desvíe, lo controlamos, pero lo controlamos a base de una sobrecompensación de otros músculos, a veces una postura extraña de cabeza, y estas personas giran la cabeza, producen un tortícolis, una posición anómala de cabeza, que lo que hace es compensar el estrabismo. De tal forma que durante la infancia nunca se han desviado los ojos, nunca hemos desarrollado escotomas de supresión. Sí que es cierto que hemos adoptado algunas posiciones extrañas de cabeza o hemos evitado algunas posiciones de la mirada para evitar la visión doble. Y este problema, esta paresia crónica de un músculo del oblicuo superior, se puede ir descompensando con la edad. Entonces, con 20, con 30, con 60 años, a la edad que sea, ya estos mecanismos de compensación no funcionan y aparece la visión doble. Pero aparece la visión doble de un problema que arrastramos desde hace décadas o a veces desde la infancia. Aparte de este ejemplo concreto de un músculo concreto que funciona mal, que es muy típico, también existe lo que se llama forias descompensadas. Forias significa un estrabismo latente, que todos tenemos pequeñas forias, pero vamos a suponer que desde la infancia tenemos forias más grandes, tenemos una tendencia a los ojos, por ejemplo, a irse hacia afuera o irse hacia adentro, pero durante la infancia y durante la adolescencia lo hemos controlado. Es un estrabismo oculto, latente, que no se ha manifestado antes y que al final se descompensa y se manifiesta durante el adulto. Y entonces es un estrabismo del adulto, pero las causas en esta foria descompensada o en esta paresia de este músculo son causas que teníamos desde antes, incluso desde la infancia, y son causas antiguas que se descompensan o que dan problemas en el periodo del adulto. O sea, no son causas que aparecen de nuevas en el adulto, lo que es nuevo es que se produce por fin el estrabismo que no se producía antes. Con lo cual, incluso en estrabismos nuevos, la causa es antigua. Y por último, tenemos causas que producen estrabismo del adulto y las causas sí que son nuevas. O sea, el estrabismo es nuevo y la causa que produce el estrabismo también es nuevo. Por ejemplo, una paresia oculomotora, como la que hemos hablado antes del cuarto par, pero que no es crónico, se puede producir una paresia del mismo par, del mismo cuarto par craneal que va a este músculo, pero la causa es nueva, pues por un tumor, por un problema de falta de riego, pues sería una causa neurológica. O cualquier otro par craneal. Hay 3 nervios que van a los ojos. El número 4, que es el que hemos hablado, también el número 3, que es el que va a muchos músculos, digamos es el nervio más importante, y el número 6, que también va a un solo músculo, al llamado recto lateral. Bueno, pues se afecte el tercero, el cuarto o el sexto, si es una parálisis aguda, por lo que decía, un problema neurológico, un problema como de falta de riego, un tumor. Esas causas pueden producir problemas agudos. Si ese nervio no funciona bien, los músculos no pueden funcionar a la perfección y uno de los dos ojos se alinea porque no puede moverse bien, se quedan como paralizadas algunas posiciones de la mirada y eso produce visión doble. Con lo cual vemos que las causas neurológicas son una causa frecuente de estrabismo. Por lo tanto, una persona ve doble de forma aguda, un adulto, muchas veces puede ser un problema neurológico, aunque lo pueda diagnosticar un oftalmólogo, al final hay que hablar con un neurólogo. Bueno, pues mira, se ha paralizado estos músculos que corresponden a este nervio, entonces hay que ver qué es lo que ha pasado de ese nervio y muchas veces hay que estudiar el cerebro. Existen otras causas que no son tan neurológicas, pero que también tienen relación con las estructuras vecinas. Por ejemplo, existe un estrabismo de tipo endocrino, existe lo que se llama la oftalmología tiroidea o también se llama enfermedad de Graves, que se produce una inflamación autoinmune del tiroides y esa inflamación también afecta a estructuras de la órbita, estructuras de la cuenca del ojo, concretamente los músculos. Una inflamación de varios músculos de los ojos, de los extraoculares que mueven los ojos, y esta inflamación hace que los ojos no se muevan bien. Y eso produce también un estrabismo, pero esta causa más que neurológica es endocrina. O hay causas también traumáticas.
si te das un golpe en el ojo, en la zona del ojo, y se produce una fractura orbitaria, se produce una rotura de alguno de los huesos que configuran la pared de la cuenca del ojo, la pared de la órbita. Una fractura orbitaria puede hacer que uno de los músculos se quede enganchado en la zona de la fractura. También existen otras causas que no tienen tanto que ver con un traumatismo o otras especialidades como endocrino o neuro, sino que tienen que ver más con el propio ojo. Por ejemplo, los miopes altos, los miopes muy altos, lo que llamamos miopía magna, ese crecimiento y deformación del ojo puede afectar también a los músculos del ojo, puede producir estrabismo del adulto con visión doble, y el problema es el propio ojo. Y también con la edad se pueden producir alteraciones de los músculos de los ojos y pueden producir un estrabismo con visión doble en una enfermedad que se llama endotropia asociada a la edad, o en inglés lo llaman sagging eye, que es una enfermedad bastante frecuente de personas mayores, que se produce un desplazamiento de algunos de los músculos donde se han debilitado las vainas, los ligamentos y las estructuras que dejan los músculos en la misma posición, se han ido aflojando y debilitando con la edad, y entonces los músculos se desplazan, no están perfectamente en su sitio, y si se desplaza un músculo, la función de ese músculo cambia y pueden producir también estrabismos asociados a la edad, vamos a llamarlos así. Y podría seguir, estoy hablando de las causas quizá más frecuentes o más conocidas, pero causas de estrabismo en el adulto hay muchas, y el diagnóstico a veces no es tan fácil, hay que hacer un estudio completo. Y el diagnóstico es casi siempre clínico, explorando el estrabismo, las características de cómo desvía, si los ojos se mueven bien o no se mueven, si hay una parálisis, una limitación a los movimientos oculares. El diagnóstico inicialmente siempre es clínico y en función de la impresión diagnóstica que tenemos al explorarlo en la consulta, a veces hay que hacer pruebas secundarias, pruebas de imagen, sobre todo en los que son de origen neurológico o endocrinológico que he explicado. A veces hay que hacer más pruebas para ver el diagnóstico, para profundizar en el diagnóstico, incluso hablar con otros compañeros, con otras especialidades. A veces hay que hablar con el neurólogo, con el endocrino, para seguir adelante con el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, pues si podemos, como siempre, de la causa. A veces son transitorios y se pasan solos. Muchas veces estas paresias oculomotoras, que de repente no funciona bien uno de estos nervios que mueven los músculos, lo que he dicho, el tercero, el cuarto o el sexto, pues a veces es un problema de riego transitorio y va a estar el ojo desviado y con problemas de movilidad durante un tiempo, unos meses, 2 o 3 meses, a veces más, a veces menos, y se va a recuperar solo, y entonces no tenemos que hacer nada de forma definitiva. Podemos ayudar al paciente mientras se recupera a evitar la visión doble, pero a veces se recupera solo. Otras veces con la enfermedad del tiroides, pues lo importante es tratar la enfermedad de base, y al controlarlo, al desinflamar los músculos, muchas veces vuelve a su situación normal y no tenemos que hacer nada más. Con lo cual el tratamiento siempre que podamos de la causa, y a veces el estrabismo se pasa solo, los ojos recuperan su movilidad y ya está. Cuando no es así, cuando se queda un estrabismo estable que no se va a recuperar de otras maneras, pues el tratamiento es el del estrabismo. Cuando la desviación es pequeña, a veces no tenemos que enderezar los ojos y utilizamos una estrategia que se llama prismas, que ponemos en las gafas, en el cristal de las gafas, un cristal o un componente especial del cristal que se llama prisma, que lo que hace es desplazar la imagen. Si el ojo está desviado hacia afuera, pues entonces la imagen que percibe ese ojo no está centrada. Es como si todo estuviera desplazado hacia el otro lado. Bueno, pues con un prisma podemos desplazar la imagen a donde está el ojo. Con esto no estamos solucionando realmente el estrabismo, pero para pequeños estrabismos de pequeños grados, que por lo que sea no son para operar o por la edad del paciente o por la situación del paciente no es aconsejable la cirugía, podría ser una solución. Y en la mayor parte de los estrabismos que quedan estables, lo que hacemos es operar. Hacemos una cirugía de estrabismo. Operamos los músculos de los ojos y calibramos, recolocamos la posición de los ojos para que los ojos miren hacia adentro. En situaciones muy concretas, poco frecuentes, podemos utilizar otro tratamiento que se llama toxina botulínica. Eso se usa más en niños para otro tipo de estrabismos que no producen visión doble. En el adulto su uso está limitado. En momentos concretos, por ejemplo en parálisis oculomotoras,
puede ayudar para acelerar la recuperación. Pero vamos, lo principal es en estos estrabismos que no se curan solos, que permanecen estables y se produce visión doble, el tratamiento más importante realmente es la cirugía de estrabismo. En este apartado de preguntas de los oyentes, me han pedido que hable del concepto de fijación excéntrica. Para eso tenemos que hablar de la fijación normal, que es la fijación fisiológica o fijación foveal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues tiene un poco de relación con lo que hemos ido hablando de la visión doble. Cuando nosotros queremos ver un objeto, lo tenemos que ver con el centro de nuestra visión, con el área del campo visual que corresponde con el centro de la retina, que es la fóvea. La fóvea tiene una alta resolución de imagen, mientras que el área extrafoveal, la zona de la retina periférica, que no es la fóvea, que no es la mácula, tiene peor resolución. Entonces es nuestra forma de ver. Realmente nosotros, aunque tenemos campo visual periférico y tenemos un campo visual amplio, cuando queremos ver detalles, tenemos que verlo con el centro de nuestra visión. Entonces estamos constantemente moviendo nuestros ojos para fovealizar el objeto que queremos ver. Cuando queremos ver algo en detalle, leer una letra, reconocer una cara, ver las características de un objeto que estamos viendo, tenemos que fijarlo en nuestra fóvea, fijarlo en el centro de nuestra visión para ver todos los detalles. Cuando hemos visto esos detalles, nuestros ojos saltan a otro punto de interés. Estamos todo el rato dando saltos, movimientos sacádicos normalmente, saltos con nuestros ojos para escanear la realidad y siempre es la fóvea el que nos está dando esa información. Para poder ver bien los detalles de un objeto, tenemos que fijarlo en nuestra fóvea. Y los instantes que estamos recogiendo esa información, a veces es menos de un segundo, pero esos instantes tenemos que tener el ojo fijo, no tiene que estar desplazándose o moviéndose, porque si el ojo no se está moviendo, veríamos la imagen borrosa, movida. Entonces tenemos que fijar nuestra vista de tal manera que el objeto de interés esté proyectado en la fóvea, y es lo que se llama fijación. Estamos fijando nuestra mirada en el objeto que nos interesa, y durante ese instante puede ser varios segundos o puede ser menos de un segundo, pero en ese instante que estamos recogiendo la información visual, viendo los detalles y la silueta y el color de ese objeto, el ojo tiene que estar estable, porque no se nos puede ir moviendo esa proyección del objeto sobre nuestra retina. Tiene que estar fijo y quieto ese objeto proyectado en nuestra retina central, en nuestra fóvea. Para eso necesitamos una fijación foveal, fisiológica central estable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues capturamos ese objeto, hacemos un movimiento rápido, un movimiento sacádico que coloca la proyección de ese objeto en el centro de nuestra retina, en la fóvea, y durante ese instante que estamos mirando ese objeto, estabilizamos ese ojo mirando ese objeto. Es decir, evitamos que el ojo se derive, que los movimientos del ojo o del cuello o de la cabeza desvíen esa proyección. Y entonces hay pequeños micromovimientos de corrección, que son invisibles, que evitan que ese objeto se desplace. Esos micromovimientos estabilizan la imagen, nos producen una fijación central y estable. Esto es lo que nos da esa buena visión central. Esta fijación estable, que se produce con rarísimas excepciones, se nos produce siempre estamos fijando de forma estable, nos sirve explorarla cuando estamos, por ejemplo, explorando a bebés. Cuando estamos mirando a un niño que tiene pocos meses de vida, evidentemente no nos va a contestar optotipos. A veces evaluar la visión de los ojos de un bebé son difíciles. La fijación estable empieza a partir del segundo o tercer mes, a veces antes, pero eso, en 2 o 3 meses ya esperamos que el bebé tenga fijación estable.
Entonces, cuando exploramos al bebé, pues le tapamos un ojito e intentamos, con un objeto, con algo que le llame la atención, ver si es capaz de centrar el ojo en el objeto que estamos enseñándole y deja el objeto quieto, aunque sea durante unos pequeños instantes, en ese objeto. Y a ver si también si lo sigue. Luego desplazamos el objeto y es capaz de seguirlo. Por eso hablamos que un bebé sigue y fija los objetos. Por ejemplo, con eso estamos diciendo que es capaz de hacer ese desarrollo neurológico que implica los movimientos de fijación y de seguimiento. Si ambos ojos son capaces por separado de fijar los objetos, nos está diciendo, por una parte, que la imagen llega suficientemente nítida y suficientemente clara a la retina y que existe una mácula que funciona, un nervio óptico que funciona. Es decir, nos está hablando de que el niño en principio tiene buena visión o una visión suficiente como para fijar. Y así vamos descartando algunas causas de pérdida de visión. Es una forma grosera, pero bueno, es la única que tenemos en bebés o casi la única que tenemos para por lo menos garantizar cierto grado de visión en cada ojo. Con lo cual, en este contexto, pues sí que nos interesa evaluar si existe fijación. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay una fijación central estable? Bueno, pues las alteraciones de la fijación se pueden dividir de forma simple. Vamos a hablar solo de la fijación inestable y de la fijación excéntrica. Bueno, esta separación fisiológica, la normal, y la fijación estable y la fijación excéntrica a veces son separaciones o clasificaciones más académicas que reales. Vamos a poner de todas formas algunos ejemplos. Un ejemplo de lo que sería una fijación excéntrica pero estable. Una cicatriz foveal central de nacimiento. Es decir, en la fóvea, justo en el centro de la fóvea, hay una cicatriz, hay una lesión que hace que no hay células ahí, no hay fotorreceptores, con lo cual la fóvea es ciega. Justo en ese punto, en esa pequeña zona del centro de la visión, que es precisamente donde tenemos que fijar las imágenes, no vemos. Con lo cual no puede existir fijación central, fijación foveal, porque la fóvea está dañada, no funciona. Pero vamos a suponer que es una cicatriz muy pequeñita y un área paracentral o parafoveal, un área justo al lado de esa cicatriz, no tiene tantos fotorreceptores, no tiene tan buena resolución de imagen como lo que tuviera la fóvea, pero que está dañada, pero bueno, tiene todavía bastantes receptores y toma el relevo, tomaría el relevo foveal. No es anatómicamente la fóvea, porque la fóvea está dañada, pero va a funcionar como fóvea. Y entonces el niño con ese ojo va a fijar los objetos en esa zona parafoveal que todavía tiene buena resolución de imagen. Y haría eso, una fijación estable en esa, vamos a llamarla segunda fóvea. No sería una fijación central, porque en el centro pues hay un daño, pero sería una fijación paracentral, una fijación excéntrica, porque no es central, es excéntrica, pero sería estable, de forma fija, siempre es el mismo punto, esa zona parafoveal, el que actuaría como segunda fóvea. Esto sería una idea teórica. En la práctica no se ve mucho por lo infrecuente, de que sea una cicatriz pero es suficientemente pequeña para que una zona parafoveal coja el relevo y sea una segunda fóvea y siempre la misma zona. No es tan habitual. Cuando hay cicatrices y tiene que ser otra zona de la retina en la que coja el relevo de la fóvea, muchas veces la fijación, vamos a llamarla excéntrica, es que también es inestable. No siempre es la misma zona y no siempre hace una fijación donde el ojo se queda quieto, sino que sigue moviendo, no hace una fijación estable. Así que a veces estamos hablando de fijación estable o inestable, excéntrica o central. A veces son separaciones académicas. Realmente existe la fijación normal y la fijación, vamos a llamarla alterada, y está un poco todo mezclado. Aparte de las causas anatómicas, de que hay una lesión en el centro, con lo cual la fóvea no puede funcionar, y la fijación no es buena, es excéntrica, pero a veces también es inestable, también existen causas que no son así anatómicas, pero que también producen que la fijación no sea buena. La más importante, la ambliopía grave. El ojo vago, pero desde muy pequeñito, y es tan grave que no se fija bien. El ojo vago, la ambliopía, es una alteración del desarrollo visual. Cuando esa alteración del desarrollo de la visión de uno de los dos ojos es muy grave y ocurre muy al principio, en el bebé, en el recién nacido, no se desarrollan los mecanismos de fijación.
Entonces, el niño, cuando está mirando con los dos ojos estupendamente, está mirando con el ojo bueno. Si le tapamos el ojo bueno, el ojo malo no está acostumbrado a ver, no está acostumbrado a recibir información visual estable y que el cerebro coge información a partir de ese ojo malo y es incapaz hasta de fijar la imagen. Eso sería un ejemplo. Antes se daba mucha importancia para evaluar en los niños pequeños si la fijación era estable o no era estable. Había una forma relativamente fácil de medirlo con un instrumento que se llama oftalmoscopio directo, un pequeño instrumento que se coge con la mano, especie de luz de internita con la mano, que seguro que todo el mundo se acuerda porque está en las consultas del oftalmólogo, cada vez menos, por cierto, y en la consulta del médico general pues es como muy habitual. Bueno, pues cuando ese aparato, ese oftalmoscopio directo, nos sirve para ver el fondo del ojo, tiene una luz que se proyecta en la retina y a veces tiene una ruedecita que puede cambiar el tipo de luz, pues una luz normal, pues una luz azul, y dentro de las opciones de proyección hay una proyección que es la misma luz, pero aparece como una especie de diana y entonces aparece como una crucecita. Se supone que si tú proyectas en un ojo, el paciente, el niño, ve esa crucecita, le llamaría la atención y esa crucecita querría verla centrada, con lo cual tú cuando estás viendo el fondo del ojo, verías que la crucecita se proyecta exactamente en la fóvea y tú estás viendo que anatómicamente es la fóvea porque estás viendo el fondo del ojo. Entonces se ha usado y se ha explicado tradicionalmente esa prueba como si tú lo miras así y si el niño no está fijando bien, tú no estás viendo la fóvea exactamente en el centro de la cruz que estás proyectando, sino no estás viendo de otra manera, pues sería una fijación excéntrica, una fijación inestable. Lo que pasa es que aunque eso es un poco teórico que podría ser así, esta prueba da muchísimos lo que se llama falsos positivos, pues que estamos hablando, como decía antes, de niños, muchas veces niños pequeños, que igual no están atendiendo, que les deslumbra esa imagen y que no colaboran bien. Con lo cual el hecho de que no esté fijando en ese momento, pues igual significa que no está prestando atención, que está mirando a otros sitios, que está mirando con el otro ojo. Claro, estamos mirando con esos, vamos a suponer que ese niño tiene un ojo vago. Y entonces, como no está acostumbrado a fijar con ese ojo, no nos está haciendo con mucho caso. Pero que no fije con ese ojo es que no significa que no pueda fijar. No significa que tenga una fijación excéntrica o una fijación inestable porque tenga el ojo muy vago. Significa que sí, que con el ojo bueno colabora y bueno, pues te mira esa crucita y con el ojo vago que tiene peor visión y no está tan acostumbrado a hacerlo, el niño se despista. Y cuando estamos mirando dice, mira, pues no hace fijación foveal, no está fijando de forma estable la crucecita con la fobia, pues tiene fijación inestable o fijación excéntrica. Y entonces pienso, uy, tiene un ojo vago muy grave. Igual no es tan grave, pues puede tener un ojo vago, pero podría fijar, pero que el niño no quiere, no está colaborando porque le estás obligando a utilizar un ojo que no suele utilizar. Así que da muchos falsos positivos. Son estas pruebas que dices, ojo vago grave porque tiene fijación inestable. Empiezas con el tratamiento, con gafas o con un poquito de parche y enseguida, en poquitos meses, ya tiene fijación estable y ya ha recuperado visión. Y dice, qué buenos hemos ido con el tratamiento porque hemos partido de un ojo con fijación inestable o con fijación excéntrica que no fijaba bien y ahora ya fija bien en pocos meses. No, normalmente no es así. Así que, aunque es una prueba que se considera y que se ha estudiado y está en los libros clásicos y que lo del concepto de fijación central o fijación excéntrica o fijación estable o fijación inestable, pues sí, está ahí, realmente no utilizamos mucho primero porque el evaluarlo da muchos falsos positivos y realmente no podemos afirmar que la fijación es inestable porque en las pruebas que hacemos parece que no fija bien. No es así. Y además es que es poco útil porque la ambliopía grave, un ojo vago grave, lo podemos diagnosticar sin que tengamos que evaluar la fijación y además el tratamiento es el mismo, con lo cual esta estimación de las fijaciones no nos sirve ni para el diagnóstico ni para el tratamiento. Está bien que sepamos que existe, que cuando el ojo vago es muy grave, muy intenso, pues puede existir esa fijación inestable y que cuando tapamos el ojo bueno, esos movimientos de búsqueda extraños, erráticos del ojo vago, ya sabemos de qué van. Y también pues cuando hay una cicatriz en la retina o otras lesiones graves, también sabemos eso, que esos movimientos erráticos del ojo que no ve o que no tiene visión central, es eso porque no puede fijar. Está bien que sepamos el concepto, pero ya está. Luego en la práctica no lo vamos a usar tanto.
Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast donde hemos cerrado el tema de las diplopias, de las visiones dobles, y hoy hemos hablado de la causa más frecuente, que son los estrabismos sobre todo de adulto. Antes, en la sección de noticias, hemos hablado de un estudio interesante que relaciona un tipo de obesidad, un tipo de acúmulo de grasa muy concreto, con el mayor desarrollo de la catarata habitual, la catarata senil. Es una información adicional que nos sirve para que este tipo de grasa o este tipo de sobrepeso que está asociado a alteraciones analíticas pues como la diabetes, el colesterol o los triglicéridos, y de forma más amplia está relacionado con estilos de vida no saludables, este tipo de sobrepeso concreto, pero también con el sedentarismo. Una dieta inadecuada, pues además de producir otras muchas cosas en el resto del cuerpo, también se asocia a que la catarata senil nos aparezca antes. Y por último, hemos hablado de un concepto clásico que tiene que ver con el estrabismo, pero también sobre todo con la visión en el niño y el desarrollo visual, que es la fijación excéntrica, la fijación inestable, en general las alteraciones de la fijación. Concepto que está bien tenerlo, que se les daba más importancia hace tiempo y que ahora vemos que no tiene tanta importancia práctica porque para el diagnóstico a veces despista más que ayudar, y para el tratamiento tampoco aporta mucho porque el tratamiento lo vamos a hacer al margen de cómo sea la fijación. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.